¿Qué tal? Bienvenidos, muy buenas tardes, gusto enorme, placer saludarlos. Está dando comienzo Sujetos de Derecho. Hoy vamos a estar hablando de un tema de profunda actualidad que tiene que ver con la suspensión por parte de la justicia del DNU del presidente sobre el derecho a huelga. También hablamos sobre el tope en los regímenes jubilatorios especiales. Y otro de los temas que dialogamos es sobre régimen penitenciario, sobre las definiciones y procesos y a partir de qué etapa se aplica. Bienvenidos, comienza Sujetos de Derecho. El régimen penitenciario, también llamado de progresividad, es el proceso que una persona debe atravesar en cumplimiento de la pena privativa de libertad que la autoridad judicial le ha impuesto. Está estructurado sobre la base del equilibrio entre sus derechos y deberes y los del conjunto de todos los alojados. Bueno, el régimen penitenciario argentino, yo creo que estamos en una situación casi de colapso, ¿no? Habría que empezar a diferenciar lo que es cada región, lo que es cada lugar, lo que es el Servicio Penitenciario Federal, los provinciales. Pero hablando en algo global, te diría que es un serio problema. Un serio problema porque indudablemente que ha crecido exponencialmente la situación de personas en conflicto con la ley penal. O sea, cada vez hay más hechos delictivos. Yo siempre esto lo digo que es multicausal, ¿no? O sea, en definitiva habría que atacar un montón de factores. Pero bueno, eso termina en el problema que se tiene en los servicios penitenciarios en cuanto a la superpoblación. Nosotros vemos y comparamos un poco lo que es provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires está totalmente excedido los penales. Es más, en la provincia de Buenos Aires se utilizan las comisarías como lugares de detención. Cuestión que está prohibido, cuestión que hay un fallo señero de la Corte de Verbitsky cuando plantea un amparo, cuando dice, mire, esto no puede ser. En ese momento la Corte ordenó a la provincia de Buenos Aires a que no tener personas alojadas en la comisaría y por cierto que sigue ese problema. Pero eso nosotros trasladamos afortunadamente a la provincia de Córdoba y eso acá no lo tenemos. Acá en la provincia de Córdoba afortunadamente el servicio penitenciario funciona muy bien, más allá de lo que haya pasado el año pasado, que yo siempre lo digo, eso fue una cuestión de personas, no de institución, ¿no? Lamentablemente quedó un poco sucia la institución, pero yo esto siempre lo planteo, digo, mire, hubo personas que quizás se equivocaron, pero no es la institución. El Servicio Penitenciario de Córdoba como institución funciona fantástico, eso yo lo puedo decir con conocimiento de causa, ¿no? Porque yo he visitado y voy visitando distintos servicios penitenciarios de distintas provincias. La última servicio que visité fue el de Mendoza y comparamos lo que es el servicio penitenciario de Mendoza con el de Córdoba, y Córdoba estamos muchísimo mejor. ¿Mejor en qué sentido? Mejor en la posibilidad que se le da al interno después a resocializar, que es lo que en definitiva lo que busca la ley, ¿no? Acá en la provincia de Córdoba, al día de hoy, la semana pasada yo tengo unos números, estamos hablando que hay unos 13.500 internos dentro de todo lo que es el servicio penitenciario provincial. El complejo penitenciario Bower es el más grande de la provincia, tiene capacidad para 6.000 internos. Hace pocos meses se inauguró el 5.º módulo, o sea, se van haciendo estructuras para tratar de evitar la superpoblación. Si hoy hablamos del día de hoy, a superpoblación le digo que estamos al límite. O sea, en el servicio penitenciario cordobés, diríamos, estamos a un 95-97% de llegar a la capacidad máxima de posibilidad de tener personas respetando los derechos humanos, ¿no? Claro, o sea, porque siempre hablamos lo mismo, o sea, una persona que ha sido condenada ya le está pagando a la sociedad con su prisión. No debe haber una doble pena y después un castigo interno, ¿no? Pero bueno, yo creo que acá el problema que tenemos dentro del servicio penitenciario, y diría en todo el servicio, no solamente Córdoba, sino todo, es que falta una política criminal en la cual poder destinar a decir, hay muchas medidas alternativas a la prisión. Hay una manera de tratar de ver la posibilidad de no llegar al colapso dentro del servicio penitenciario.
Lamentablemente eso no se utiliza. La propia ley 24660 nos marca a nosotros un montón de posibilidades de hacer alternativas a la prisión. La hago muy clara. Hoy por hoy el tema de la famosa pulsera electrónica. Con eso se podría evitar la posibilidad de tener personas privadas de su libertad cuando se les puede tener una prisión domiciliaria con una pulsera electrónica. Entonces, de esa manera usted va sacando personas dentro de las cárceles para evitar la superpoblación. Es una cuestión que lamentablemente no se está utilizando mucho. Y yo creo que ¿sabe por qué? Por una cuestión también de respuesta a la sociedad. Porque la sociedad, ¿qué quiere? ¿Una persona comete un delito? No, que esté preso. Está bien, bueno, es atendible. Pero también tenemos que nosotros ver otras cuestiones. Y nosotros, el Estado como Estado, tiene que preservar la posibilidad de que el interno que está bajo su dependencia esté y se le respeten los derechos humanos. Que no haya una superpoblación, que no haya un pabellón en el cual tiene capacidad de 80 y hay 200. Bueno, esas cuestiones que hay que tratar de evitar. Mire, yo tuve la visita de la cárcel nuestra de Río Cuarto la semana pasada, la visita de jueces, y dentro de lo que vimos allí, podemos advertir que también estamos casi al límite. La capacidad nuestra tiene capacidad de 850 aproximadamente, y estamos en ese número. O sea, siempre es fluctuante, ¿no? Porque va subiendo, bajando, pero siempre estamos dentro de ese número, es decir, que estamos siempre a la capacidad máxima. Por lo tanto, hay que tener cuidado, y es una cuestión que yo lo hablo dentro del Poder Judicial, a los operadores judiciales, es decir, empiecen a ver la posibilidad de utilizar las alternativas a la prisión. La pulsera electrónica, mire, hoy hablando con la directora el viernes pasado, lo que nos pasa en Río Cuarto, hay muchas personas privadas de su libertad por hechos menores. Supongamos de hechos de violencia familiar. Una persona, un fiscal ante una denuncia $30, dispone de la detención, bueno, quizás hasta 2 meses y después es externado de la prisión. Pero esos 2 meses está ocupando un espacio ahí. Cuando a ese caso, hay que ver caso por caso, por cierto, ¿no? Pero se podría utilizar esto de la pulsera electrónica. Claramente que lo ideal sería evitemos tener tantas personas que cometen hechos delictivos, pero como le decía al principio, es multicausal. Bueno, hasta que logremos encauzar esto, y hoy por hoy hay que dar una solución. Mire, acá en Río Cuarto han anunciado que van a hacer un penal nuevo, ojalá que realmente se cumpla, porque es necesario. En Bower, el complejo carcelario de Bower, hace un mes se inauguró un 5º módulo. Los módulos, ¿qué significa? El módulo es en Bower. Mire, Bower es una ciudad prácticamente el complejo carcelario. Estamos hablando de 6.000 internos. A eso súmale usted por lo menos 3.000 penitenciarios. O sea, es un lugar donde se mueven casi 10.000 personas a diario. Bueno, ahí se ha realizado un nuevo módulo. Cada módulo es como si fuera una cárcel nuestra. O sea, acá en nuestra cárcel, 850 internos. Allá los módulos tienen alrededor de 1.300, 1.400 internos cada módulo. O sea, cada cárcel. Es decir, que hoy el complejo de Bower son como 6 cárceles nuestras. Difícil de manejar. Pero bueno, lo que hace el gobierno ante esta situación, el Poder Ejecutivo, ante esta situación de que cada vez hay más personas privadas de su libertad, y bueno, y para cumplir con las mandas convencionales, y tiene que ir haciendo más cárceles. Lamentablemente, es feo decir esto, pero no hay otra manera, porque si no, vamos a seguir con esta situación de decir, bueno, vamos a tener cada vez más internos, vamos a tener más superpoblación, lo que genera conflicto y bueno, un montón de otras cuestiones internas dentro de la cárcel. En el Colegio de Abogados Río Cuarto velamos por la protección integral del ejercicio profesional en todos sus ámbitos y tenemos como eje la capacitación y actualización constante, con el firme propósito de proteger los derechos de nuestros colegiados. Colegio de Abogados, en Alvear 924, Río Cuarto. En Veterinaria Mendieta nos ocupamos de tu mascota y le damos toda la atención que necesita. Clínica, accesorios, peluquería, alimentos balanceados, ecografías. Veterinaria Mendieta, el mejor premio para tu mascota. Gobernador Guzmán, 1434, Río Cuarto.
Seguridad, compromiso diario con los cordobeses. El gobierno de la provincia invirtió más de 154.000 millones en equipamiento para seguridad. 700 nuevos patrulleros, 600 nuevos vehículos, 600 motocicletas, 2 autobombas, 10.000 armas menos letales, más de 13.000 chalecos antibalas, 2.500 pistolas 9 milímetros, 100 cámaras de seguridad para 100 escuelas, 500 kits de alarmas comunitarias, 200 cámaras corporales, 450 radios y equipos de comunicación, 300 computadoras, 3.000 dispositivos móviles de conectividad. Ampliamos la red de comunicación. Nueva central telefónica integradora del 911. Nuevos uniformes y elementos policiales. 880 efectivos y más de 850 haciendo prácticas profesionalizantes. Seguridad. Compromiso diario con los cordobeses. Gobierno de la provincia de Córdoba. Gestión Martín Yarlora. Sobre derecho a huelga, uno de los temas de profunda actualidad, la justicia suspendió el DNU del presidente Milei. La jueza hizo lugar a la medida cautelar peticionada por la Central Obrera y ha ordenado suspender provisoriamente los efectos de los artículos 2 y 3 del decreto 340/25. Hablamos de este tema con el doctor Alberto Fernández. Esta es una sentencia que dictó ayer la Justicia Nacional del Trabajo en una causa que inicia la CGT cuestionando la constitucionalidad de un decreto del presidente Milei, un decreto de necesidad y urgencia dictado en mayo de este año, a través del cual lo que hizo Milei fue incorporar a la Marina Mercante como servicio esencial, entrando en tensión con un derecho colectivo del trabajo que es el derecho de huelga. O sea, tenemos el derecho de huelga que está garantizado por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, y por otro lado están aquellos servicios que se consideran esenciales porque la interrupción de esos servicios puede afectar derechos de terceros, puede afectar el interés público, puede poner en peligro la vida o la salud o la seguridad de las personas. Entonces, existen leyes que reglamentan el ejercicio del derecho de huelga. Este decreto, dictado en mayo, lo que hace es incorporar a la lista de servicios esenciales a la Marina Mercante, o sea, la navegación fluvial o marítima destinada al transporte comercial de personas o de cosas. Ante ello, la CGT interpone una acción de amparo y solicita como medida cautelar que se suspendan los efectos de este decreto. Y eso es lo que se ha resuelto a través del fallo que estamos comentando. Es decir, la jueza todavía no se ha expedido sobre el fondo de la cuestión, pero sí hizo lugar a la medida cautelar, suspende los efectos del decreto hasta tanto se dicte la sentencia definitiva. Y lo interesante de este fallo, desde el punto de vista constitucional, desde mi punto de vista, es que el argumento que utiliza la jueza para considerar que hay verosimilitud en el derecho planteado por la CGT es que esta decisión de incorporar a la Marina Mercante como servicio esencial fue realizada a través de un decreto del Poder Ejecutivo. ¿Qué dice la jueza? Los decretos de necesidad y urgencia, tal como establece la Constitución Nacional en el artículo 99, se pueden dictar únicamente cuando el Congreso no se pueda reunir por alguna circunstancia de fuerza mayor, como por ejemplo una guerra o un desastre natural, o cuando sea de tal urgencia la cuestión que no permita esperar los tiempos normales que demanda el dictado de cualquier ley. La jueza considera que no se ha dado ninguna de estas circunstancias. La jueza señala que el órgano facultado para analizar si se dan estas circunstancias es el Poder Judicial, y como no están dados estos extremos
no se ha acreditado la necesidad o la urgencia que estableció el constituyente para facultar al Poder Ejecutivo para dictar decreto de necesidad y urgencia, como medida cautelar suspendió los efectos de este decreto y el juicio de amparo sigue. Seguramente va a haber una etapa de prueba y después se va a dictar el fallo definitivo. Pero por ahora están suspendidos los efectos de ese decreto. Lamentablemente no es algo exclusivo de este gobierno. Desde la reforma constitucional que se hizo en el año 94, que se incorporan los decretos de necesidad y urgencia, ha habido una tendencia de los poderes ejecutivos de atribuirse facultades legislativas, de legislar a través de estos DNU, algo que no es para nada saludable para la República. El presidente Alfonsín, creo que en toda su presidencia dictó, no sé si llegó a 15 decretos. Menem dictó una cantidad impresionante de decretos y de ahí en más todos los presidentes han hecho uso de esta herramienta. Por eso creo que es muy importante desde el punto de vista constitucional que se empiece a poner un límite, que el Poder Judicial empiece a poner límites al Poder Ejecutivo en lo que hace a esta tendencia a atribuirse facultades legislativas y legislar a través de los decretos de necesidad y urgencia. El fallo que se dictó ayer seguramente va a ser apelado por el Estado Nacional, pero hoy los efectos del decreto de necesidad y urgencia están suspendidos, así lo establece una sentencia de un juez de la Nación. Habrá que ver qué dice la Cámara, si es que el Estado Nacional apela, la medida cautelar, y después el juicio de amparo va a seguir su trámite normal hasta que se dicte la sentencia definitiva que haga lugar o no a la acción interpuesta por la CGT, declarando o no la constitucionalidad de este decreto de necesidad y urgencia. Y eso seguramente después va a ser apelado ante la Cámara y lo más probable es que llegue a la Corte Suprema. El derecho de huelga es un derecho reconocido por la Constitución Nacional. ¿Qué es el derecho de huelga? Es la facultad que tienen los gremios. Yo no soy especialista en derecho del trabajo, pero básicamente es la facultad que tienen los gremios de tomar una acción directa como es la huelga, que es no trabajar en pos de una causa legítima. Como todo derecho debe ser reglamentado. Es cierto que hay una tensión entre el derecho de huelga por un lado y los servicios esenciales por el otro. Imagínense si mañana el gremio de la salud dice no trabajamos y no hay más prestación de servicios de salud. Sería imposible. O sea, los servicios esenciales deben estar garantizados, pero lo que la Constitución pretende es, al menos desde mi punto de vista, lo que los constituyentes han querido es que eso se discuta en el ámbito natural de discusión que es el Congreso de la Nación. No lo puede decidir un presidente unilateralmente a través de un DNU, de un decreto de necesidad y urgencia, porque los decretos están para cuestiones de necesidad y urgencia, que no se dan en este caso. Entonces, el ámbito para discutir este tipo de cuestiones es el Congreso de la Nación. Y precedentes hay muchos y de todos los colores. La Corte de Menem, que eran 9 miembros en ese momento en la Corte, yo me acuerdo que se le llamaba la Corte adicta porque todo lo que hacía Menem, la Corte lo convalidaba. Y convalidó, le diría, casi todos los decretos de necesidad y urgencia que dictó el presidente Menem. Esta Corte particularmente creo que tiene un criterio diferente, creo que tiene un criterio más restrictivo, más acorde, en mi opinión, más acorde con lo que, con la letra de la Constitución y con lo que los constituyentes en definitiva han querido. Que los decretos de necesidad y urgencia no sean una herramienta de uso común, que sean exclusivamente utilizados cuando hay verdadera necesidad, verdadera urgencia, que el Congreso no se pueda reunir o que no se pueda realizar el trámite normal de las leyes por alguna cuestión, y si no, lo que se debe hacer es presentar en todo caso un proyecto que lo pueda hacer el Poder Ejecutivo y que lo trate la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores como con cualquier ley.
En Veterinaria Mendieta nos ocupamos de tu mascota y le damos toda la atención que necesita. Clínica, accesorios, peluquería, alimentos balanceados, ecografías. Veterinaria Mendieta, el mejor premio para tu mascota. Gobernador Guzmán, 1434, Río Cuarto. En el Colegio de Abogados Río Cuarto velamos por la protección integral del ejercicio profesional en todos sus ámbitos y tenemos como eje la capacitación y actualización constante, con el firme propósito de proteger los derechos de nuestros colegiados. Colegio de Abogados, en Alvear 924, Río Cuarto. El gobernador Martín Yarlora, junto al intendente Guillermo de Rivas, visitó la primera etapa de la obra de la circunvalación, que ya registra un avance del 73%. Es una obra importantísima, de hecho es la obra civil tal vez más importante que se está haciendo hoy en la Argentina, para tener alguna dimensión. Este primer tramo es un tramo que va a superar los 6.000 millones de pesos. Y mi compromiso es ya adjudicar 2 tramos nuevos por un valor de casi 50.000 millones de pesos. El gobernador Yarlora también recorrió la segunda etapa de la obra de duplicación de calzada de la ruta provincial número 30, en el tramo comprendido entre la Circunvalación Oeste y la calle 18 de Marzo, que registra un avance del 42%. Con tu apoyo, seguimos haciendo. Gobierno de Córdoba. Gestión Martín Yarlora. El debate sobre la constitucionalidad del tope en los regímenes jubilatorios especiales es complejo, ha sido objeto de diversas interpretaciones judiciales. La Corte Suprema ha destacado que los topes pueden vulnerar garantías constitucionales protectoras del trabajo. Vamos a hablar específicamente de la aplicabilidad del artículo 9 de la 24463, que es la que viene a reformar lo que llamamos régimen general de la 24241, específicamente en aquellos adultos mayores que están dentro del régimen especial, que le llamamos jubilatorio, regímenes especiales. Ya hace varios años que venimos acá trabajando con esta población, la cual se considera vulnerable. Empezamos con todo lo que fue con las acciones declarativas de inconstitucionalidad de impuesto a las ganancias, ahí estudiando que ya es un criterio que está completamente, ya casi podemos decir unánime en el país. Yo he trabajado en distintas provincias, ya sea San Luis como Catamarca, más o menos el criterio en protección de esta población ya es bastante unánime. Hay ciertas características que se pueden diferenciar, no así en la declaración de inconstitucionalidad. Ya tenemos unánime con el tema de impuesto a las ganancias en beneficios previsionales. Pueden haber distintas diferencias en las tasas aplicables o el cómputo de los intereses, pero ya eso va encarrilado. Entonces, trabajando dentro de esta población, este universo, que como dice la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo García, cuando vamos a tomar las palabras que dice, cuando hablamos de envejecimiento y le agrega discapacidad, son ciertas causales que predisponen o determinan hablar de vulnerabilidad, porque la persona ya se encuentra que necesita más recursos para seguir y no ver comprometida su calidad de vida en el día a día. Entonces, en este contexto nunca podemos salirnos del foco de la protección que tenemos las reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia de las personas que están en condición de vulnerabilidad, o la Convención Interamericana que nos habla de la protección de las personas mayores. Entonces, siempre nosotros en la universidad, en las cátedras en las que soy parte,
siempre le decimos a los chicos que no hay que perder el bichito de la heurística, o el investigar, o el pensar un poquito más allá en ciertas situaciones, y pensar un poco más en el por qué, o preguntarse en ciertas cuestiones el por qué. No perder eso, porque si no lo alimentas, con nuestro encuadre se va como perdiendo. Bueno, entonces uno siempre tiene un disparador personal. En mi caso fue mi mamá, que me llevó a pensar, cuando ya habíamos logrado lo de ganancias, uno ve su beneficio previsional y salía el famoso, como le dicen ellos, el famoso descuento del 9. Me topean por el artículo 9. Empecé un poquito a buscar de qué se trataba, qué había escrito. Por supuesto debe haber algo escrito, digo yo, resuelto en cualquier tribunal federal del país, no iba a ser algo que me surgiera a mí en ese momento, y ahí me metí en este caso. ¿De qué nos habla? ¿De qué se trata el artículo 9 de la 24463? Es un tope, una escala de deducción que se hace que está impuesto en el régimen general del Sistema Integral de Jubilaciones y Pensiones. Sí, es la modificación que introduce la 24463 a la 24241. Cuando hablamos de regímenes generales, que es el caso en el cual yo quise focalizarme, hablamos, por ejemplo, de personas que tienen un régimen de jubilación especial, ya sea por la 24.016, como es el régimen docente, o la 22.929 de investigador científico o tecnológico. Entonces son regímenes que quedan por fuera o detraídos, diría la Corte Suprema, en el caso Guzmán, del régimen general. Entonces sigo buscando y veo el fallo Gemelli, donde la Corte Suprema lo que nos dice claramente que resulta inaplicable un régimen o un sistema establecido para un régimen general, hacer la detracción en un régimen especial. ¿Qué nos dice? Que vulneraría el principio que conocemos y nos estudiamos en los primeros años de la universidad, donde una ley general no puede venir a derogar una ley especial anterior, salvo circunstancias de expresa abrogación o manifiesta incompatibilidad. Entonces, partiendo de esa base, ¿cuál es el razonamiento lógico que uno debe hacer? Si nosotros tenemos a esta persona como trabajador activo, en el cual aporta sobre todos los rubros remunerativos que tiene, sin un tope de haber máximo, como luego cuando pasa a pasividad lo van a topear o le van a aplicar deducciones, que es lo que pasa en el régimen general. Cuando aportamos por un todo o aportamos de más, para luego, por supuesto, tener un cierto tratamiento diferencial. Entonces empezamos a pensar, resulta violatorio de ciertos principios constitucionales y convencionales reconocidos. Por ejemplo, el principio de igualdad, el principio de integralidad de las remuneraciones, aquel famoso principio del mayor esfuerzo contributivo, proporcionalidad o sustitutividad de los beneficios previsionales. Entonces, haciendo este planteamiento lógico, creemos completamente razonablemente fundado de que se podría pedir, todas las personas que pasan esta situación podrían hasta ir a un profesional del derecho, por supuesto, para poder ir a los estrados y pedirle a la justicia que en el caso concreto se declare en estas situaciones la inconstitucionalidad y la consecuente inaplicabilidad de estas deducciones que se hacen del artículo 9, que son aplicadas para el régimen general, a estos regímenes especiales. Y en estos reclamos, cuando interpones la acción, claramente también viene de la mano con una medida cautelar urgente que pedís, donde, como pasa en las situaciones de impuestos a las ganancias, automáticamente pedís que se abstenga de descontar hasta tanto haya sentencia firme
en el fondo. Entonces, a través de una medida cautelar, vos frenás estos descuentos hasta tanto el juez federal competente resuelva sobre esta cuestión, y ahí creo que se hace un poco más llevadera la cuestión, por supuesto cumpliendo absolutamente todos los requisitos que la medida dispone. Llegamos al final del programa. Gracias como siempre por acompañarnos. Recuerden que estamos en nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Sujetos de Derecho. Allí emitimos también nuestro programa en vivo en todas las redes sociales, Red X, Instagram y Facebook. Nos escriben allí para pedir los temas que ustedes consideren pertinentes para tratar en nuestro programa. Nos reencontramos el próximo domingo a las 13 y por Canal 13 para ser Sujetos de Derecho.